Vi el cartel antes incluso de llegar a la cancela. Rojo brillante. Ondeando con el viento cálido de Sierra Morena como si alguien hubiera clavado una bengala de advertencia en la verja de mi cortijo. Al principio pensé que era otro folleto publicitario del pueblo. Luego leí las letras grandes y negras, orden de demolición urgente. 48 horas. Se me encogió el estómago. Nadie cuelga algo así sin que venga tormenta. Bajé del todoterreno. Las botas crujiendo sobre la gravilla. Y arranqué el papel de la valla. Era grueso. Oficial. Sellado con timbres del ayuntamiento que no pintaban nada en mi finca. Mi granero no era perfecto. Pero peligroso. Un riesgo mentira envuelta en tinta burocrática. No necesitaba firma para saber quién estaba detrás. Escuché el motor antes de ver el todoterreno blanco impecable subiendo por el camino como un depredador disfrazado de cortesía. Cuando se detuvo. Beatriz Navarro. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Urbanización Los Olmos Claros. Bajó con esa sonrisa forzada que usaba en las reuniones vecinales. A su lado revoloteaba un hombre con pantalones caqui y carpeta como escudo. Rafael, llamó Beatriz. Avanzando con falsa seguridad. Supongo que ya has visto la orden. El granero tiene que desaparecer. 48 horas. Innegociable. Miré más allá de ella hacia mi granero centenario. Algo inclinado pero firme. Igual que llevaba más de siglo y medio. Mi abuelo lo levantó a la luz de faroles de aceite. Mi padre reparó el tejado tras la tormenta del 89. Yo crecí a su sombra. No es broma para ti, dije. Mi voz sonó tranquila. Pero la brasa que se encendía en mi pecho no lo estaba. Beatriz juntó las manos con elegancia. Es cuestión de seguridad vecinal. El granero es antiestético y potencialmente inestable. Nuestros técnicos determinaron que baja el valor de las propiedades. Hizo un gesto ligero. Como si viniera a dar consejos de decoración. Miré al hombre que la acompañaba. No me sostenía la mirada. ¿Tú firmaste esta inspección? Pregunté. Él carraspeó. La comunidad pidió una evaluación preliminar desde la carretera, lo corté porque el candado de esa verja no se ha abierto desde la semana pasada. La sonrisa de Beatriz se tensó. Nuestro técnico tiene plena discreción. Doblé la orden y la guardé en la chaqueta. No tenéis jurisdicción aquí. Mi cortijo es anterior a vuestra urbanización en más de un siglo. Tu estructura, subrayó ella, supone un riesgo y el ayuntamiento está de acuerdo. Yo había pasado años diseñando acequias y presas. Reconocía una construcción sólida cuando la veía. Y, sobre todo, reconocía un informe fabricado cuando alguien intentaba metérmelo por los ojos. ¿Por qué tanta prisa? Pregunté en voz baja. ¿Por qué 48 horas? La expresión de Beatriz vaciló un segundo, más fastidio que urgencia. Antes de que la máscara volviera a su sitio. Los retrasos aumentan la responsabilidad. Y no podemos permitirlo. Los propietarios están preocupados. Propietarios, es decir, los que habían construido sus chalés beige hasta pegarse a mi valla convencidos de que podían mandar en mi tierra solo porque no les gustaba la madera vieja. Di un paso adelante. Si el granero está realmente en peligro, traedme pruebas. Pruebas reales. No fotos montadas y una orden apresurada. Los ojos de Beatriz se endurecieron. La orden se mantiene. Derriba o contratamos nosotros y te pasamos la factura. El ayuntamiento ya ha dado el visto bueno al gravamen. Una rabia fría me recorrió. No un grito, sino una presión constante en el pecho. Me habían subestimado toda la vida. Solo un agricultor. ¿Decían? Un hombre que pasaba demasiado tiempo con olivos y poco con política. Alguien que pensaban que no leería la letra pequeña ni plantaría cara. Beatriz se giró como si el asunto estuviera zanjado.
Pasaremos mañana. Espero avances. Su todoterreno crujió camino abajo llevándose su falsa sonrisa y su autoridad ilegal. Lo vi desaparecer. Mandíbula apretada. El viento tiraba de la esquina rota del papel en mi bolsillo. Lo desdoblé otra vez. Miré los sellos. Las firmas. Las fechas que parecían demasiado frescas. Casi precipitadas. Precipitadas para tapar algo más. Algo que no querían que viera. Miré el granero. El sol doraba las tablas viejas, iluminando sus cicatrices y su fuerza. Aquel granero había sobrevivido temporales, sequías y 3 generaciones de serrano. Y ahora una comunidad de propietarios quería borrarlo en 48 horas. Exhalé despacio, la brasa se convirtió en fuego controlado. Si me imponían plazo. Algo no cuadraba. Y fuera lo que fuera. Estaban desesperados por ocultarlo. No tardé mucho en ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. A media mañana el todoterreno blanco volvió. Esta vez subiendo con la lentitud confiada de quien viene a cobrar una victoria que no se ha ganado. Beatriz bajó con otra sonrisa, tensa. Afilada. Como si ya tuviera mi firma en el acuerdo de derribo. Detrás venía el mismo técnico del ayuntamiento con una carpeta gruesa que parecía montada a toda prisa. No paraba de ajustarse las gafas. Evitando mi mirada como un culpable evita el juzgado. Rafael, saludó Beatriz casi alegre. Veníamos a traerte la documentación oficial. Explica todo lo que sustenta la orden. Dio un golpecito a la carpeta con la uña perfecta. Esto te hará las próximas 48 horas más fáciles. Fáciles. Lo dijo como quien da el pésame en vez de un ultimátum. Abrí la carpeta. Dentro había una docena de fotos brillantes, el granero inclinado en ángulo exagerado. Tablas arrancadas. Sombras manipuladas para parecer grietas. En una tabla colgaba como un miembro roto. Excepto que yo había reparado esa misma tabla el verano pasado y estaba sólida. Están montadas, dije seco. Esto no es mi granero tal como está ahora. El técnico carraspeó. Evaluación visual desde la linde indicó múltiples fallos de seguridad. ¿Desde la linde? Di un paso. No agresivo. Solo negándome a que me manejaran. O sea que nunca entrasteis en la estructura. ¿Vaciló? La comunidad recomendó acceso limitado por riesgo. Lo corté. Acceso que legalmente no tenéis. El rostro de Beatriz se endureció. Pero la sonrisa se pegó como cola. Nos preocupa el bienestar de la comunidad. Tu granero se ve desde varias parcelas. Si se derrumba, los escombros podrían volar. ¿A qué terreno? Pregunté. ¿Al mío? No contestó. No hacía falta. Saqué una foto del montón y la levanté a la luz. Los ángulos están mal. Esta se tomó desde el suelo. No desde la valla. Alguien entró. Beatriz parpadeó una vez. Contratamos un inspector externo. Quizá usó discreción profesional. Oh. Pensé. Allanó. Mis dedos se cerraron alrededor de la carpeta. Había lidiado con suficientes juegos burocráticos en el mundo de la ingeniería para reconocer un papel falso. Las fechas eran demasiado recientes. Las firmas. Inconsistentes. Algunos sellos del ayuntamiento estaban impresos. No estampados. ¿Qué es exactamente lo que queréis esconder con tanta prisa? Pregunté. La sonrisa de Beatriz bajó 1 milímetro. Casi invisible salvo que la estuvieras buscando. Y yo la buscaba. Esto no es negociación, dijo. La demolición empieza en 2 días. La orden es vinculante. ¿Y si te niegas? La comunidad contratará a una empresa y te pondrá gravamen. Procedimiento estándar. Procedimiento estándar.
Y un cuerno. Las comunidades de propietarios no tienen autoridad de urgencia sobre fincas privadas sin que alguien tire de hilos. Fuerte. El técnico habló al fin. Más bajo. La orden está registrada en el ayuntamiento. El plazo es estricto. Mi papel termina con el informe. Di un paso hacia él. ¿La registraste tú personalmente? Tragó saliva. Se entregó en mi nombre. O sea que no había registrado nada. Alguien había usado su nombre. El destello de miedo en sus ojos lo dijo todo. Lo habían presionado. Quizá pagado. Quizá amenazado. En cualquier caso. No quería estar allí. Me volví hacia Beatriz. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué el teatro? ¿Qué hay bajo ese granero que os desespera tanto quitar de en medio? Su expresión vaciló. Justo lo suficiente para que el técnico la mirara confundido. No hay nada bajo el granero, respondió cortante. Es un peligro. Fin de la discusión. Giró sobre los talones y señaló al técnico para que la siguiera. Él obedeció. Pero despacio. Como si llevara pesos en los pies. Antes de subir al todoterreno. Cruzó la mirada conmigo. Algo parecido al arrepentimiento brilló allí. No culpa. Miedo. Mientras el todoterreno reculaba por el camino escupiendo gravilla. Una certeza fría se instaló en mí. No solo escondían algo. Escondían algo que no soportaría el escrutinio. Miré las fotos otra vez. Pasando cada una, ángulos imposibles. Clavos medio sacados. Vigas exageradas hasta parecer astillas. La comunidad no había inventado una emergencia. La había fabricado. Y quien fabrica emergencias suele tener dos cosas en la cabeza, acceso o eliminación. En cualquier caso. Necesitaban mi granero fuera. Y rápido. Demasiado rápido. Guardé las fotos bajo el brazo y me dirigí a la casa. Si querían enterrar algo. Tenía que descubrir qué era y por qué pensaban que un inspector falso y una orden falsificada bastarían para asustarme y hacerme obedecer. Porque si ya falsificaban inspecciones, ¿qué intentarían después? Esa pregunta me acompañó toda la noche, dando vueltas como un buitre sobre un animal herido. Si la comunidad estaba dispuesta a falsificar una orden de urgencia, ¿hasta dónde llegaría para imponerla? ¿Y qué demonios intentaban enterrar bajo la prisa? Tuve la respuesta al amanecer. Primero llegó el rumor, grave. Pesado. Mecánico. No de un todoterreno ni de un tractor agrícola. Era más pesado. Decidido. Salí al porche justo cuando una caravana coronaba la loma al final del camino, dos excavadoras. Una retroexcavadora. Un camión con trituradora portátil de escombros y... detrás de todo. El mismo todoterreno blanco deslizándose como el coche de mando de un general. Beatriz Navarro bajó antes de que se asentara el polvo. Con casco todavía con la pegatina del precio. Su sonrisa dejaba claro que creía que ya había ganado. Buenos días. Rafael, dijo con voz brillante como cromo pulido. Venimos a ayudarte a cumplir. Estás en el reloj. Detrás de ella las máquinas ronroneaban. Bestias de acero esperando permiso para comer. No tenéis autoridad para pisar mi tierra, dije. La medida cautelar está en camino. Beatriz cruzó los brazos. ¿Está aquí ya? No. Entonces apártate. Chasqueó los dedos y el capataz. Un hombre curtido de unos 50 años. Dio la señal a la primera excavadora. El motor rugió. El operario apretó las manos en los mandos. La máquina avanzó. Orugas triturando gravilla. Las apuestas no podían ser más altas. Si esa excavadora entraba en mi propiedad antes de que llegara la medida cautelar, alegarían precedente. Dirían que consentí al no impedirlo.
Se harían con el relato. Beatriz levantó la voz para el público imaginario que creía que miraba. El señor Serrano se niega a cumplir voluntariamente. Inicien la demolición de la estructura peligrosa. Empezando por el muro norte. Aquel era el muro de mi abuelo. El último que reconstruyó antes de morir. Me planté directamente en el camino de la excavadora. Sin gritar. Sin agitar los brazos. Solo ocupando el único sitio donde el operario no quería ver a una persona. El capataz maldijo entre dientes. El operario dudó. Las máquinas no piensan. Pero las personas sí. Y el hombre de los mandos no tenía ganas de papeleo por atropellar a un propietario. Beatriz me señaló. Muévete. Rafael. O quedará grabado que obstruyes una acción legal de la comunidad. ¿Legal? Levanté el informe falsificado. Mostradme al funcionario del ayuntamiento que firmó esto. Traedlo ahora. No parpadeó. Solo dobló la apuesta. Seguimos el artículo para estructuras de riesgo inminente. La comunidad tiene autoridad. No sobre finca privada. Y lo sabes. El capataz se puso a su lado. Señora. Tiene razón. Si la orden no es hermética. Ella lo cortó bruscamente. Proceda. No puede parar maquinaria pesada. La excavadora gruñó y avanzó otra vez. Entonces mi móvil vibró. Una sola vibración. La que esperaba desde medianoche. Mensaje de Sara Mendoza. Medida cautelar presentada. Juez revisando ahora. Reténlos. Levanté el teléfono. Pantalla hacia el capataz. Mi abogada está ahora mismo ante un juez. Cualquier acción antes de la resolución es allanamiento. Allanamiento penal. Beatriz soltó una risa burlona. Estás faroleando. Pruébame. Las manos del operario flotaron sobre los mandos. Miró al capataz. El capataz me miró a mí. La tensión era espesa. Riesgo legal contra presión de la comunidad contra el instinto de no arrollar a un hombre a plena luz del día. Señora, dijo el capataz en voz baja. Necesitamos claridad sobre la medida cautelar antes de continuar. Si hay orden judicial, empezó ella. No hay medida cautelar, espetó. ¿Miente? Otro zumbido. Sara otra vez. Medida cautelar temporal concedida. Enséñasela. Firmada por el juez. Giré la pantalla. El capataz se acercó. Leyó la firma electrónica del juez. Mandíbula apretada. Es una orden de paralización, dijo. No podemos tocar nada. Beatriz palideció. Luego enrojeció. Luego un tono púrpura que solo había visto en motores a punto de reventar. Esto es absurdo, siseó. Nosotros somos la autoridad rectora. No, dije. Sois una comunidad de propietarios. Yo soy propietario con orden judicial. Y se os acabó el tiempo. El capataz levantó la mano. Los motores se apagaron uno a uno. El silencio repentino fue más fuerte que las máquinas. Una quietud abrupta que hizo que la furia de Beatriz resonara todavía más. Se lanzó hacia mí. Esto no termina aquí. Puedes ganar un día o dos. Pero ese granero caerá. Me aseguraré. ¿Por qué tanta prisa? ¿Beatriz? Pregunté. ¿De qué tienes tanto miedo que está bajo mi techo? Por una fracción de segundo se quedó congelada. Reacción real. Sin guardia. ¿Accidental? Luego giró bruscamente. Haciendo señas a su caravana para retirarse. Las excavadoras retrocedieron por el camino. Metal chocando. El todoterreno blanco se quedó un momento con el motor en marcha antes de girar y desaparecer tras la loma. Mientras el polvo se asentaba.
El cortijo quedó en completo silencio. Sin máquinas. Sin gritos. Solo el leve silbido del viento entre los olivos y el gruñido bajo de la tensión abandonando mis hombros. Pero el silencio no era pacífico. Era estratégico. Como una pausa antes de otro golpe. Miré el móvil otra vez. Sara había enviado otro mensaje: llámame. Tenemos que hablar de por qué la comunidad presentó una reclamación de riesgo urgente sobre una estructura fuera de su jurisdicción. Algo no encajaba. Era más que eso. Era calculado. ¿Y si la comunidad estaba dispuesta a poner excavadoras en mi camino por una falsa preocupación de seguridad? Entonces la respuesta a lo que escondían era más grande y más peligrosa que nada de lo que decía aquel informe falso. El enfrentamiento había terminado. Pero la verdadera pregunta seguía ahí: ¿qué demonios estaba la comunidad intentando enterrar? ¿Y por qué mi granero se interponía en su camino? Esa tarde el cortijo se sentía raro. Silencioso como una habitación después de que alguien dé un portazo. Todavía vibrando de tensión aunque todos se hubieran ido. Las huellas de las máquinas en el camino no se habían borrado. El aire no se había calmado. Y la forma en que Beatriz se congeló cuando pregunté qué escondía eso se me clavó como una astilla bajo la uña. Si querían algo bajo ese granero. Tenía que averiguar qué. Llamé a Sara Mendoza antes de llegar siquiera al todoterreno. Dime que estás sentado, dijo sin saludo. Estoy en el coche. Suficiente. Rafael. Saqué el expediente de urgencia de la comunidad. No hay informe técnico adjunto. El nombre del inspector es real. Pero el ayuntamiento no lo autorizó para tu zona. Alguien usó sus credenciales. O sea. ¿Delito? Es algo, dijo. Y aquí viene lo gordo: la comunidad invocó un artículo que solo se aplica a propiedades bajo su jurisdicción. La tuya no lo está. Tu cortijo siempre ha estado fuera de los límites de cualquier comunidad. Siempre. Apreté el volante. Entonces, ¿cómo pasó la orden? Es lo que intento averiguar. ¿Necesito a la Guardia Civil? Todavía no. Necesitas registros. Registros. Papé. Algo que no pudieran manipular con Photoshop e intimidación. Conduje directo a la oficina del registro de la propiedad del partido judicial. El mismo sitio donde mi abuelo me llevaba de niño cuando necesitaba copias de derechos de agua o pastos. El edificio no había cambiado. El mismo pasillo que resonaba. Los mismos mostradores desgastados con surcos de décadas de codos. Detrás del mostrador estaba Lola Pérez, que llevaba allí desde que el mundo era mundo. Me reconoció al instante. Vaya. Si es un serrano, dijo. ¿Qué te trae con esa cara? ¿Alguien intentó robarte el olivar otra vez? Peor, contesté. Presentaron orden de demolición urgente sobre mi granero. Dejó las gafas sobre la mesa con fuerza. Imposible. No tienen jurisdicción. Eso pensé. Necesito todos los expedientes que presentaron. Lola tecleó con la velocidad de quien se sabía cada tecla desde 1987 y nunca había ralentizado. En segundos giró la pantalla hacia mí. Ahí está, dijo. La presentación. El formulario parecía limpio y oficial hasta que lo leías de verdad. ¿Quién lo aprobó? Pregunté. Señaló abajo. Nadie. Falta el código de autenticación del ayuntamiento. Y sin embargo la orden pasó. Porque alguien lo presentó a medianoche por el kiosco electrónico de autoservicio. Pensaron que nadie se daría cuenta. Señaló la dirección IP registrada en la esquina inferior. Y aquí viene lo interesante: la presentación se subió desde dentro de la oficina de la Comunidad de los Olmos Claros. Por supuesto. Pero eso no fue lo que me retorció las tripas. Al lado de la descripción de la finca. El expediente listaba un documento adjunto: declaración jurada de preocupación de seguridad del arrendatario.
Mi cortijo no tiene arrendatario, dije. Mi familia es propietaria plena. Lola abrió el adjunto. No era mi cortijo el que aparecía como arrendado. Era el suelo bajo la propia sede de la comunidad, edificio de oficinas. Club social y centro comunitario. ¿Por qué esto está conectado con mi orden de demolición? Pregunté. Lola frunció el ceño. Porque el sistema los cruza automáticamente. Eso solo ocurre cuando dos propiedades comparten parcela madre. Pero tu cortijo nunca ha compartido parcela madre con los Olmos Claros. Eso significaría que alguien alteró el plano catastral. No dijo nada durante un largo momento. Luego en voz baja. Rafael. La única vez que se alteran los planos así es cuando alguien prepara una adquisición o reestructuración. Sentí la misma quemazón fría y constante en el pecho. Intentan unir mi tierra a la suya o, dijo ella, intentan ocultar que la suya está unida a la de otro. Sacó un viejo archivador polvoriento del cajón inferior. Esta es la revisión de uso del suelo de 1989. No debería enseñártelo. Pero dada la situación. Pasó páginas hasta detenerse en un mapa tan desvaído que la tinta parecía humo seco. Ahí, dijo. Señalando. Parcela L14. Era el terreno bajo los edificios de la comunidad. Y no era propiedad de los Olmos Claros. Solo lo tenían arrendado y el arrendamiento. Cuando me miró. Los ojos muy abiertos. Espera. ¿Pronto? Muy pronto. Un escalofrío de comprensión me recorrió. Si la comunidad perdía el arrendamiento de suelo. Toda su infraestructura, oficinas. Piscina. Club social, estaría legalmente sobre terreno que no les pertenecía. Lo perderían todo, autoridad. Ingresos. Estatus. A menos que ampliaran jurisdicción sobre mi tierra o enterraran la conexión del arrendamiento por completo o quemaran pruebas que expusieran la caducidad. Algo bajo mi granero. Algo en los cimientos viejos o en la linde antigua. Algo les amenazaba. ¿Qué pasa cuando expira un arrendamiento así? Pregunté. El terreno revierte al fideicomiso, dijo. Y el fideicomiso puede venderlo o cederlo a quien quiera. A cualquiera. Incluido tú. Lola, dije despacio. ¿El fideicomiso todavía existe? Comprobó otro registro. Sí. Gestionado por dos herederos. Viven fuera de Andalucía. ¿Y venden? Vaciló. Hubo aviso de intención el mes pasado. Alguien se acercó a ellos. Alguien, repetí. O sea la comunidad. O sea Beatriz. O sea Marcos Hidalgo. Su abogado. O sea que esto era mucho más grande que acosar a un propietario de finca. Era una carrera desesperada por proteger un imperio construido sobre tierra que no era suya. Agradecí a Lola y salí con copias de todo. La carpeta en mi mano pesaba más ahora. No solo pruebas. Sino palanca. Un cambio de rumbo. ¿Fuera? El silencio que había dejado en el cortijo me siguió hasta aquí. No vacío. Sino cargado. A la espera. Como la pausa antes de que estalle la tormenta o caiga el veredicto. Si la comunidad estaba dispuesta a falsificar documentos. Allanar y casi arrasar mi granero con excavadoras. No era porque odiaran edificios viejos. Era porque se les acababa el tiempo. Y ahora yo sabía algo que no querían que el mundo supiera. Toda su operación estaba sobre tierra prestada. Si la comunidad perdía el suelo bajo sus pies. ¿Hasta dónde llegarían para impedir que yo lo comprara primero? ¿Y qué harían cuando se dieran cuenta de que yo ya estaba armando el puzzle? Esa pregunta me acompañó todo el camino de vuelta al cortijo. Y cuando aparqué el todoterreno. Había llegado a una conclusión. Si los Olmos Claros estaban lo bastante desesperados para falsificar una orden de demolición. En cuanto sospecharan que yo conocía la verdad. Escalarían fuerte.
No tenía el lujo de esperar su siguiente movimiento. Necesitaba el terreno bajo su sede antes de que hicieran algo irreversible. Llamé a los herederos que aparecían en los documentos del fideicomiso. 2 hermanos que vivían fuera de Andalucía. Como era previsible, saltó el buzón de voz. Así que envié un mensaje corto explicando quién era. Que estaba interesado en la parcela L14 y que el tiempo importaba. Luego me preparé para la parte de la lucha que nadie en estas guerras de comunidades quiere mencionar nunca. La parte donde vacías tus ahorros de toda la vida. Empeñas media maquinaria y rezas para que los fantasmas de tus abuelos no te maldigan por hipotecar el cortijo para salvarlo. A media tarde tenía todos los documentos financieros desparramados sobre la mesa de la cocina. Extractos de préstamos. Gastos viejos del cortijo. Valoraciones de maquinaria. Los números no eran bonitos. Comprar la parcela del fideicomiso costaría más de lo que tenía. Más de lo que podía pedir prestado y más de lo que el cortijo podría soportar sin riesgo serio. Pero la alternativa, dejar que la comunidad me asfixiara con órdenes falsas y manipulación de lindes. Dejar que reescribieran límites hasta que mi propiedad quedara bajo su pulgar, no era opción. Cogí las llaves y conduje al pueblo. Primera parada, Javier Bravo. Dueño de una pequeña tienda de suministros ganaderos y una de las pocas personas en 50 kilómetros en las que confiaba. Cuando me vio entrar, miró mi cara y ni preguntó. Solo suspiró. ¿Qué intenta robar ahora la comunidad? Tierra, dije. No la mía. La suya. Javier parpadeó. El suelo bajo sus pies. Ese mismo. Silbó bajito. Menudo lío. Trabajando en evitarlo. Recorrimos el patio juntos. Javier me compró al instante 2 generadores de repuesto y un corral de ganado que ya no usaba. No era ni de lejos suficiente. Pero era algo. Cuando intenté darle las gracias, me cortó. La comunidad también ha estado olfateando mi linde. Si tú eres el que está dispuesto a meter las botas en el barro, entonces yo ayudaré a que el suelo no se mueva bajo ninguno de nosotros. Seguí con un mecánico que me compró el quad de repuesto. Luego con un ganadero cuesta abajo que se llevó un tractor viejo de mis manos, el tractor de mi abuelo. Me quedé allí un minuto entero después del apretón de manos, mirando cómo se lo llevaban en el remolque del comprador. Vender eso dolió más que perder nunca un olivar. Cuando cayó la tarde, había reunido un buen pellizco. Todavía lejos de suficiente. Pero más cerca. En casa. El móvil vibró. Un número que no conocía. Uno de los herederos. Señor Serrano, dijo una voz de mujer. Soy Elena Cabrera. Dejó mensaje sobre la parcela L14. Agradezco la llamada. Señora Cabrera. Mi hermano y yo estamos considerando vender el terreno, dijo. Pero otro interesado nos contactó a principios de mes. Ofreció comprar inmediatamente. Sin condiciones. Por supuesto que sí. ¿Está preparado para igualar? Preguntó. Estoy preparado para hacer una oferta justa, respondí. Pero necesito transparencia. ¿Quién se acercó? ¿La comunidad? Hubo una pausa. Demasiado larga. No puedo revelar eso, dijo. Solo puedo decir que la oferta fue sustanciosa. ¿Sustanciosa cómo? Pregunté. Lo bastante alta para que mi hermano estuviera listo para firmar. Soy yo quien hace las preguntas. Bien, dije. Porque debería preguntar qué quiere una comunidad de propietarios con el suelo bajo su propia sede y por qué está tan desesperada por comprarlo antes de que expire el arrendamiento. Otro largo silencio. Entonces sabe lo de la caducidad. Lo sé. ¿Y si no lo compran? Lo pierden todo. Sus edificios. Su autoridad. Su palanca sobre la comunidad. Exhaló suavemente. ¿Puede enviarme documentación?
Puedo enviarle todo. Y lo hice. Planos catastrales escaneados. Condiciones del arrendamiento. Expedientes falsificados. Impresiones de Lola, suficiente evidencia para que cualquiera se preguntara por qué una comunidad jugaba a inmobiliaria a puerta cerrada. Después de enviar los documentos, me senté en la mesa de la cocina a media luz, mirando el montón de papeles que representaba todo lo que la comunidad temía. La orden de demolición del granero no había sido sobre seguridad. Había sido sobre ganar tiempo. Caos. Distracción. Si arrasaban mi granero, podrían alegar problemas de linde, paralizar al ayuntamiento, enturbiar la comprensión del fideicomiso sobre su propia parcela y, en la confusión, cerrar el trato antes de que nadie supiera la verdad. El móvil vibró otra vez. Otro mensaje de Elena: necesitamos hablar de números. ¿Está libre mañana por la mañana? Sentí que el impulso cambiaba. Solo 1 grado. Pero suficiente para respirar. Luego, 1 hora después, llegó un segundo mensaje. Señor Serrano. Otro interesado acaba de contactarnos para contrarrestar su interés. Un hombre llamado Marcos. Dice que usted actúa de mala fe. Marcos Hidalgo. Asesor jurídico de la comunidad. El mismo que había estado detrás de Beatriz cuando intentaron arrasar mi granero con excavadoras. Habían olido la sangre. Sabían que me acercaba. Y ahora la carrera había empezado oficialmente. Respondí rápido: reúnase conmigo. No firme nada. Se lo explicaré todo en persona. Su respuesta fue breve: 9 en punto. No llegué tarde. Me recosté en la silla, dejando que el peso se asentara. Si conseguía la parcela del fideicomiso, la comunidad no podría tocarme nunca más. Su palanca se derrumbaría. Sus amenazas se evaporarían. Pero si ellos llegaban primero, no solo se llevarían mi granero, se llevarían todo lo conectado a él, incluida la tierra que mi familia había luchado por mantener durante generaciones. Y ahora la comunidad la rodeaba como buitres, con los compradores vigilando ambos bandos. Podría asegurar el terreno antes de que la comunidad pujara más alto, me superara en maniobras o simplemente me saboteara. ¿Y hasta dónde llegaría Marcos para detenerme al amanecer? Apenas dormí. Cada hora sentía que la comunidad ganaba terreno. Por la mañana ya estaba en la carretera para reunirme con los herederos. Sabía una cosa con certeza absoluta: si Marcos Hidalgo llegaba antes que yo, toda esta lucha habría terminado. Llegué 10 minutos antes a una pequeña sala de reuniones dentro de una oficina de registro regional. Terreno neutral. Un sitio donde las firmas pesaban como batallas. Donde las fortunas cambiaban de manos en silencio, sin excavadoras ni órdenes falsas. Los hermanos Elena y Miguel Cabrera ya estaban allí, sentados uno frente al otro con montones de documentos entre ellos. Elena parecía cautelosa. Miguel impaciente, mirando el reloj como si las ofertas le quemaran en el bolsillo. Señor Serrano, dijo Elena suavemente. Hemos revisado su FO. Rafael, respondí, estrechando su mano. Gracias a los dos por reunirse. Miguel apenas asintió. Vamos al grano. Su oferta es mucho menor que la del otro comprador. Ofrezco el valor justo de suelo rústico, dije. No el número inflado que alguien suelta cuando lucha por tapar un error. Miguel miró a Elena. ¿Ves? Por eso no quería reunirme con él. Intenta sabotear la puja más alta. Intento asegurarme de que sepan por qué apareció la puja más alta, respondí. Están desesperados porque cuando expire su arrendamiento perderán el suelo bajo sus propios edificios. Se puso rígido. ¿Y por qué debería preocuparnos eso? Porque la desesperación lleva a litigios. Si venden a ellos,
Enterrarán estos papeles. Si venden a mí. Yo limpio el desastre. Restauro la transparencia y ustedes quedan protegidos legalmente. Sin sorpresas. Sin escándalos. Sin demandas. Elena se inclinó hacia adelante. Estudiándome con atención. Señor Serrano. El otro comprador aseguró que usted intentaba interferir en asuntos de la comunidad. Dio a entender que actuaba por venganza. Ese sería Marcos Hidalgo, dije. Su abogado. ¿Lo conocen? Él intentó derribar mi granero ayer, dije sin rodeos, con una orden de urgencia falsificada. Eso captó su atención. ¿Falsificada? La voz de Elena se afiló. ¿Está seguro? Deslicé los documentos sobre la mesa, la inspección falsa. El código de autenticación ausente. La dirección IP desde la oficina de la comunidad. Evidencia fría y dura. El rostro de Miguel pasó de escepticismo a inquietud. Esto no puede ser legal. No lo es. Elena miró a su hermano. Y son ellos los que quieren comprar el terreno a nosotros. El silencio se posó como polvo entre nosotros. Entonces llamaron a la puerta. Elena frunció el ceño. No esperamos a nadie más. Se me encogió el estómago. Sabía quién era antes de que la puerta se abriera. Marcos Hidalgo entró con traje gris impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenos días. Entiendo que todavía hay dudas. Así que pensé que lo mejor era dirigirme personalmente. Elena me miró. Dijo que él no sabría que nos reuníamos. Marcos juntó las manos a la espalda. Oh. Rafael ha estado muy ocupado dejando mensajes. Muy dramáticos. Sonrió fino. Pero no se preocupen. Sus preocupaciones son irrelevantes. La comunidad hizo una oferta fuerte y estamos dispuestos a aumentarla otro 15% hoy mismo. Miguel se animó al instante. Eso es sustancioso. Marcos asintió. Como dije. Estamos comprometidos. Me levanté. Están comprometidos a tapar el hecho de que su comunidad está sobre suelo que no le pertenece. Una vez que expire el arrendamiento. El fideicomiso recupera la parcela. Y ustedes saben exactamente lo que significa eso. Marcos no se inmutó. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza. Entrecerrando los ojos. Cuidado. Rafael. Está haciendo acusaciones delante de vendedores que podrían verse arrastrados a litigios si participan en difamación. Elena se volvió hacia él bruscamente. Él nos mostró pruebas. ¿Falsificaron esa inspección? Marcos se ajustó la corbata. Eso es asunto interno de la comunidad. No algo que discutiré con terceros. Entonces no admite nada, dije, y evade todo. Los hermanos cruzaron miradas, Elena enfadada. Miguel dividido. Esto no va de su comunidad, continué. Va de si quieren vender el terreno de su familia a un grupo que miente. Oculta documentos y amenaza a propietarios privados o si lo venden a alguien que protegerá su integridad legal. Miguel se frotó la frente. Solo queremos tomar la mejor decisión financiera. Entonces mírenme a mí, dije. Si venden a ellos, serán cómplices en sostener una institución construida sobre engaño. Si venden a mí, detengo el engaño. Elena exhaló despacio. Marcos. Tiene que marcharse. Tomaremos nuestra decisión en privado. Su expresión se crispó. Pero la enmascaró con profesionalidad. Por supuesto. Se volvió hacia mí. Y usted tenga mucho cuidado. La Junta de la Comunidad no ve con buenos ojos las interferencias. Salió sin otra palabra. La puerta se cerró con un clic. Silencio otra vez. Pero esta vez cargado. Decisivo. Elena juntó las manos. Señor Serrano.
No es el mejor postor. Pero es el único honesto aquí. Miguel dudó. Elena negó con la cabeza. ¿Viste los documentos? La comunidad intentó engañar al ayuntamiento. Nos arrastrarán si su plan explota después. Suspiró pesadamente y asintió. No celebré. Todavía no. Elena cogió un bolígrafo. Aceptamos su oferta. Rafael. Pero necesitará producir el pago completo en 72 horas. Solo transferencia bancaria. Mi pulso se aceleró. Lo tendré. Les enviaremos las instrucciones de escrow esta noche. Nos levantamos. Nos dimos la mano y sellamos el acuerdo solo con verdad y urgencia. Pero la urgencia corta en ambos sentidos. Porque mientras salía de la oficina mi móvil vibró con un único mensaje de Sara. La comunidad sabe que te reuniste con los herederos. Se están reorganizando. Espera represalias. Y luego. Sea lo que sea que planees. Muévete rápido. Más rápido que ellos. Guardé el móvil en el bolsillo. Sintiendo la siguiente fase de la guerra posarse sobre mis hombros. Para tener el suelo de la comunidad necesitaba que el dinero llegara por transferencia. Para transferir el dinero necesitaba más de lo que había reunido. Y para conseguir más necesitaba a alguien que entendiera exactamente lo que significaba perderlo todo ante hombres como Marcos. Eso me llevó a la única persona del partido judicial que odiaba a los abusones incluso más que yo. El juez Tomás Bernal vivía en el extremo de la Sierra de la Morena. En una modesta casa con vistas a un arroyo seco. No era el tipo de juez que llevaba toga elegante ni asistía a fiestas de la comunidad. Era de los que leían cada línea de una escritura. Recordaban cada mentira que un hombre dijo jamás bajo juramento y no olvidaban a quienes abusaban del poder. Abrió la puerta antes de que llegara al porche. Rafael. Sus ojos siguieron la tensión en mis hombros. Pareces alguien que encontró dinamita en el buzón. Intentaron algo parecido, dije. Nos sentamos en su mesa de la cocina y le conté todo, la orden de demolición falsa de Beatriz. Las excavadoras. La medida cautelar de Sara. El descubrimiento del arrendamiento de suelo. Los hermanos herederos y la aparición de Marcos para pujar más alto. Tomás no me interrumpió. Ni siquiera parpadeó. Pero cuando terminé. Se recostó despacio. Mandíbula apretada de la forma que solo le había visto una vez. Cuando condenó a un promotor por falsificar estudios de impacto hídrico. Así que, dijo suavemente, intentan enterrar el problema del arrendamiento. Sí. Y falsificaron una inspección para forzar la demolición de tu granero. Sí. Y ahora intentan comprar la única parcela que mantiene en pie toda su operación. Asentí. Dejó escapar un suspiro lento. Ese maldito proyecto que tu abuelo ayudó a diseñar le dio 50 años de estabilidad a este valle. Sé lo que tu familia ha hecho por esta tierra. Y sé lo que la comunidad ha hecho a gente que no podía defenderse. Sus ojos se afilaron. ¿Cuánto te falta? Dudé. Más de lo que puedo pedir a un banco. Y no quiero que arriesgues nada. Levantó una mano. Rafael. Si Marcos Hidalgo consigue ese arrendamiento de suelo. Estás acabado. Todo el partido judicial está acabado. ¿Crees que antes empujaban a la gente? Espera a que sean dueños del suelo bajo sus propios edificios. Se les suelta la correa. Se levantó y fue a una pequeña caja fuerte metálica en una estantería. Hice una promesa hace años. Después de perder mi propio litigio de tierras contra Hidalgo. Me dije que al próximo hombre que intentara aplastar. Lo ayudaría a levantarse. Puso un talonario sobre la mesa. Esto no es un préstamo. Es una sociedad. Yo me quedo con el 49%. Tú sigues siendo propietario mayoritario y... Cuando llegue el momento. No dudes. Me miró a los ojos. No les tengas piedad.
No le estreché la mano. La agarré con toda la certeza que me quedaba. Gracias. Juez. Asintió una vez. Ahora ve y haz la transferencia antes de que hagan algo desesperado. Apenas llegué a casa cuando sonó el móvil. Rafael, dijo Sara. Se movieron más rápido de lo esperado. La comunidad presentó papeleo en el registro para acelerar una compra de tierra. Intentan ganarte en la firma. Tengo socio, dije. Podemos cubrir la cantidad completa. Bien. Pero el tiempo es la verdadera batalla ahora. Si su transferencia llega primero al escrow, estaremos atados en litigios hasta el año que viene. Estaré en el banco cuando abran. Entonces no duermas, advirtió. Porque ellos no lo harán. A las 4 de la mañana el café era lo único que mantenía mis ojos abiertos. No paraba de mirar el móvil por si había mensajes de los Cabrera. Medio esperando una cancelación de última hora o una amenaza. Pero no llegó nada. Cuando entré en el aparcamiento del banco a las 8:10 de la mañana, se me retorció el estómago. El todoterreno negro de Marcos estaba aparcado al otro lado de la calle. Motor en marcha. Ventanillas tintadas como tinta. Ya no intentaba esconderse. Quería que lo viera. Quería que supiera que estaba cerca. La directora regional. ¿Susana? Abrió la puerta a las 8:30 en punto. Entré antes de que terminara de decir buenos días. ¿Transferencia? Dije. Urgente. Asintió. El juez Bernal llamó antes. Todo preaprobado. Deslizó un montón de formularios sobre el mostrador. Solo faltan las firmas. Mientras firmaba, sonó el teléfono principal del banco. Susana contestó. Sí. Soy yo. Pausa. No. Señor. La cola de transferencias está llena hasta, otra pausa. Lo siento. Señor. Pero no puede. Colgó despacio. ¿Abogados de la comunidad? Pregunté. Asintió. Intentan forzar prioridad de ruta. Firmé la última página. Envíala. Pulsó un botón. Procesando. Los segundos parecieron estaciones enteras. Procesando. Miré la pantalla. Si la transferencia de la comunidad ganaba aunque fuera por un minuto, nos atarían en litigios. Congelarían el escrow o, peor, presionarían a los Cabrera para retirar la venta por completo. Susana exhaló bruscamente. ¿Hecho? Marcado. Giró la pantalla para que viera. 8:33 de la mañana. Mi corazón golpeó contra las costillas. ¿Pasó? Asintió. Salí fuera y vi a Marcos acercándose desde el otro lado de la calle. Teléfono pegado a la oreja. Expresión tensa. Mi móvil vibró. Elena Cabrera. Contesté. Dime. Su voz sonaba sin aliento. Rafael. Tu transferencia llegó primero. 5 minutos después la comunidad envió una mucho mayor. La rechazamos. El terreno es tuyo. Me apoyé en el todoterreno para estabilizarme. Y Rafael bajó la voz. Cuando le dije a su abogado que llegaban tarde. Exigió saber quién les había ganado. Sonaba furioso. Miré directamente a Marcos cuando por fin llegó a mi todoterreno. Bajó el teléfono. Mandíbula apretada. Rostro pálido de rabia. ¿Crees que esto es una victoria? Preguntó en voz baja. No tienes idea de lo que has hecho. Di un paso más cerca. Compré el suelo donde se levanta tu imperio. Eso es exactamente lo que pretendía. Entrecerró los ojos. No hemos terminado. No, dije. Apenas estamos empezando.
Se giró. Volvió a su todoterreno y aceleró. Vi las luces traseras desaparecer. Sintiendo por primera vez en semanas el suelo sólido bajo mis botas. Ya no solo defendía mi cortijo. Ahora era el casero de la comunidad. Y estaban a punto de descubrir lo que eso significaba. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños de Andalucía. Pero el pánico viaja más rápido. Sobre todo cuando empieza con un cartel del tamaño de un cartel publicitario. Javier me esperaba en mi taller la noche antes de la reunión de la junta. Brazos cruzados y sonriendo mientras miraba la plancha de contrachapado de 2,5 metros que había pintado de blanco brillante. El mensaje en letras rojas grandes y gruesas parecía un rayo legal apuntando directo a la puerta principal de la comunidad. Sutil, dijo Javier. No pretendía ser sutil. Cargamos el cartel en la trasera del todoterreno y lo llevamos bajo la cobertura de la oscuridad hasta la entrada de la urbanización de la comunidad. La misma que ahora estaba sobre mi tierra. Por la mañana. Media urbanización lo había visto. A las 7 los vecinos se reunían en zapatillas y batas con voces de pánico. A las 9 la comunidad convocó reunión urgente de junta. A mediodía todo el pueblo zumbaba. Ahora. A las 6. Bajé del todoterreno frente al club social de la comunidad, su sede. Sosteniendo una carpeta de cuero gruesa con escrituras. Modificaciones de arrendamiento y el acta de transferencia de suelo sellada por el registro. El edificio mismo estaba sobre tierra que ya no controlaban. Su terreno propio se había convertido en mío. Empujé las puertas dobles y entré en la sala de conferencias. 7 miembros de la junta sentados en fila en una mesa larga. Detrás de ellos. Una pared de cristal daba a las pistas de tenis. También sobre mi tierra. Todos los asientos del público estaban llenos. Vecinos de pie hombro con hombro. Algunos sosteniendo avisos de desahucio del caos de esa mañana. Beatriz Navarro estaba en el centro de la mesa. Barbilla alta. Pero el barniz pulido se agrietaba. Parecía alguien a quien le hubieran dicho que el mundo se acababa y le hubieran dado una carpeta en vez de paracaídas. Señor Serrano, dijo tensa. Solicitó dirigirse a la junta. No, dije. Ustedes convocaron reunión de urgencia porque sus propios vecinos están fuera exigiendo respuestas. Un murmullo recorrió el público. Caminé hasta el frente y puse la carpeta sobre la mesa. La junta me miró como si estuviera colocando munición viva. Para quienes no lo sepan, dije. Girándome hacia la sala. Me llamo Rafael Serrano y... Desde las 8:33 de ayer por la mañana. Soy socio gestor de Serrano Tierra y Aguas S.L. Abrí la carpeta. ¿Y su casero? Jadeos llenaron la sala. Seguidos de una ola crepitante de susurros. Beatriz golpeó el bolígrafo contra la mesa. No tiene autoridad para reclamar. Levanté la escritura sellada. Este documento me da plena propiedad del suelo bajo su club social. Su edificio de oficinas. Sus casas de alquiler. Sus pistas de tenis y su piscina. El tesorero. Arturo. Me arrebató la escritura de la mano y la escaneó. Su rostro perdió color. Esto es legítimo, susurró. Beatriz le lanzó una mirada asesina. No digas ni una palabra más. Pero ya era tarde. La junta lo sabía. Los vecinos lo sabían. La mitad de la sala ya había sacado los móviles grabando todo. Tomé aire y di el golpe. Su actual arrendamiento de suelo era de 15.000 euros al año, dije. Efectivo inmediatamente. La nueva tarifa según valoración comercial actual es de 150.000 euros al mes. Arturo se atragantó con el aire. ¿Al mes? Es valor de mercado, dije. Perfectamente legal. El público estalló. Gritando. Entrando en pánico. Exigiendo respuestas a quienes habían prometido proteger su comunidad. Beatriz se puso en pie de un salto. Esto es extorsión.
Esto, dije con calma, es el coste financiero directo de sus decisiones. Falsificaron documentos para forzar demolición en mi cortijo. Allanaron. Enviaron excavadoras. Intentaron pujar más alto en pánico porque sabían que la caducidad del arrendamiento lo expondría todo. Y ahora lo ha hecho. Los miembros de la Junta se removieron. Varios ni siquiera la miraban. Vi miedo. Rabia y culpa. No eran leales. Estaban acorralados. Beatriz se irguió. Voz temblorosa pero alta. Rechazamos sus condiciones. No negociaremos con terroristas legales. Entonces el nuevo arrendamiento entra en vigor esta noche y mañana, dije. El presupuesto operativo de la comunidad se derrumba. Pierden su sede. Cierran sus instalaciones. La Junta se disuelve. La sala quedó en silencio sepulcral. Ahora lo entendían. Habían jugado a política vecinal. Yo había librado una guerra de tierras. El vicepresidente. Un hombre calvo llamado Harold. Carraspeó. Señor Serrano. ¿Hay alguna alternativa? ¿Algún compromiso razonable? Sí, dije. Sacando un nuevo documento. 3 condiciones. Puse el convenio plano sobre la mesa. Primera, mi cortijo queda permanentemente exento de toda autoridad de la comunidad ahora y para siempre. Segunda, la comunidad paga la restauración completa de mi granero con contratista homologado. Tercera, la presidenta Navarro lee una disculpa pública confesando la orden de urgencia falsificada y el acoso. Beatriz se levantó de un salto. Rotundamente no. Harold ni siquiera se volvió hacia ella. Rafael. ¿Eso es todo? Eso es todo. Miró a la Junta. Si no aceptamos, lo perdemos todo. No podemos permitirnos este arrendamiento. Otro miembro de la Junta asintió. Luego otro. Beatriz golpeó la mesa con el puño. Sois unos cobardes. Todos vosotros. Pero fue la única votación en contra de la moción. La Junta votó 6-1 aceptar mis condiciones. Los vecinos vitorearon. Gritaron y grabaron mientras el rostro de Beatriz se retorcía en algo frío y venenoso. Te arrepentirás de esto, siseó hacia mí. ¿Crees que has ganado? Me incliné ligeramente. Creo, dije, que estás a punto de aprender lo que se siente la rendición de cuentas. Detrás de mí los aplausos crecieron mientras la Junta firmaba el convenio. La comunidad estaba rota. Su control había desaparecido. Y mañana por la mañana la disculpa que Beatriz más temía se leería en voz alta ante 500 personas. El auditorio del instituto no había estado tan lleno desde el campeonato regional de hace 10 años. Filas de sillas plegables metálicas cubrían el suelo. Todos los asientos ocupados. Pasillos atascados de vecinos de pie. Se podía sentir la presión en el aire. Cotilleo. Rabia. Curiosidad. Como si toda la comunidad estuviera inclinada hacia adelante esperando la primera grieta. Javier me dio un codazo mientras nos sentábamos cerca del frente. ¿Crees que realmente lo leerá? No tiene elección, dije. La Junta firmó el convenio. Eso no significa que no intente algo estúpido. No se equivocaba. Beatriz era un animal acorralado, inteligente. Orgullosa y peligrosa. Y animales así no se retiran en silencio. La Junta tomó asiento primero en el escenario. Con cara de prepararse para una audiencia de sentencia. No para una reunión vecinal. Por fin entró Beatriz. Flanqueada por 2 voluntarios de la comunidad que parecían no saber si la escoltaban o la protegían de la multitud. Se acercó al atril con una sola hoja de papel. Incluso desde donde estaba sentado veía que le temblaban las manos. La confianza recta que solía llevar como armadura había desaparecido. Su rostro llevaba un temblor de humillación. Cuando el murmullo se calmó, levantó el papel.
Empezó. Voz rígida, estoy aquí esta noche para emitir una declaración formal sobre mis acciones como presidenta de la comunidad de propietarios de urbanización Los Olmos Claros. La sala quedó en silencio casi perfecto. Beatriz tragó con dificultad y continuó. Conocidamente abusé de mi autoridad en un intento de coaccionar a mi vecino, el señor Rafael Serrano, para que demoliera su granero histórico. Autorice una orden de urgencia basada en un informe de inspección falsificado. Dirigía voluntarios para documentar su propiedad sin causa y se detuvo. Los músculos de su mandíbula se crisparon. Incluso leer las palabras que otros habían preparado para ella parecía tragar fuego. Y participé en acciones que causaron miedo innecesario. Alteración y riesgo financiero a los residentes de esta comunidad. Suaves jadeos recorrieron la sala. Siguió adelante. Mis decisiones pusieron en peligro la integridad de esta comunidad, su relación con el ayuntamiento y la seguridad de los implicados. Ofrezco mi disculpa formal al señor Serrano y a todos los residentes afectados por mis acciones. La declaración no era emocional. No era arrepentida. Era obediencia fría y mecánica. Pero no importaba. Las palabras mismas eran dinamita. La gente susurraba ferozmente. Algunos negaban con la cabeza. Otros cruzaban los brazos, ojos ardiendo de traición. El tesorero, Arturo, se acercó detrás de ella y carraspeó. Gracias, presidenta Navarro. Ahora abordaremos. Una voz grave cortó el escenario. Todavía no. Arturo. El sargento de la Guardia Civil Javier Morales entró por el pasillo central y caminó hacia el escenario. La sala se abrió para él por instinto. Javier no era un hombre al que ignoraras. No con esa placa gastada y reputación de saber exactamente quién le mentía. Beatriz se puso rígida. Sargento. Esto es un asunto privado de la comunidad. Se convirtió en asunto penal en el momento en que falsificaste un documento municipal, dijo Javier. Y otra vez cuando saboteaste la valla de Serrano. Un estremecimiento de reacción recorrió la sala como un golpe físico. Los ojos de Beatriz se lanzaron hacia la salida trasera del escenario. Su instinto siempre era huir. Pero Javier subió los escalones antes de que pudiera moverse. Se puso a su lado. De cara al público. Recuperamos fragmentos de tela azul de la valla de alambre de espino, dijo. Y un patrón de huella único que coincide con las botas encontradas en el porche de la señora Navarro. La gente murmuró. La sala se removió. ¿En qué? Beatriz lo fulminó con la mirada. No tiene pruebas de que yo cortara esa valla. Javier levantó una bolsa de evidencias. Dentro había fotos. Fechadas y claras. No, dijo. Pero el señor López sí. El nombre del técnico golpeó la sala más fuerte que cualquier documento. López. El hombre que había firmado la inspección falsa. Había estado callado desde el día del enfrentamiento con las excavadoras. Ahora Javier dio el golpe final. El señor López entregó esta mañana una declaración jurada completa, continuó el sargento. Confirmando que la señora Navarro le ordenó fabricar el informe. Presentar notas falsificadas y falsear los riesgos estructurales en el cortijo de Serrano. Por un momento hasta el aire pareció congelarse. El rostro de Beatriz se puso blanco. Luego rojo. Luego pálido, enfermizo otra vez. ¿Miente? Javier la cortó con tono calmado y letal. También entregó mensajes de texto. Correos electrónicos y la versión borrador del informe falso con tus correcciones. Alguien en el público susurró, Dios mío. Otra, lo preparó. Otra, ¿qué más hizo? La respiración de Beatriz se aceleró. Sus dedos se cerraron en puños temblorosos sobre el atril. El control que había ejercido sobre esta comunidad mediante intimidación, multas y amenazas se evaporaba como vapor.
Le pediré a la señora Navarro que me acompañe a la comandancia para responder a más preguntas, dijo Javier, colocando una mano suave en su codo. Voluntariamente por ahora. Ella se apartó de un tirón. Esto es acoso. No, dijo Javier. Esto es rendición de cuentas. Podías oír la palabra recorrer la sala como una verdad que todos habían tenido miedo de decir. Los miembros de la Junta empujaron lentamente sus sillas hacia atrás, distanciándose. Los vecinos observaban la escena con mezcla de satisfacción, shock y rabia. Beatriz me fulminó desde el escenario. Odio ardiendo en sus ojos. Pero ahora impotente. Esto no es justo, siseó. Me levanté. Caminé despacio hacia el escenario y me detuve al pie de las escaleras. Justo, dije en voz baja pero lo bastante alta para que toda la sala oyera. Falsificaste documentos. Pusiste en peligro mi cortijo. Pusiste en peligro a todo el partido judicial. Esta es la parte donde por fin dejas de fingir que eres la víctima. Su rostro se retorció. Pero la pelea había desaparecido. Javier le dio una última oportunidad de caminar. No la aprovechó. Alcanzó su muñeca con suavidad y firmeza. Y ella se quedó helada. El auditorio quedó en silencio salvo por el leve crujido del suelo mientras la guiaba fuera del escenario. Bajando las escaleras y hacia la salida. Los vecinos se abrieron como una marea, viendo caer a la mujer que los había gobernado con miedo. Cuando llegó a la puerta, empezó el cántico. Suave al principio. Luego más fuerte. Dimisión. 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 Desapareció en el pasillo, tragada por la voz de la multitud. La Junta me miró atónita. Arturo parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Se acercó al micrófono. Esta comunidad cooperará plenamente con la Guardia Civil, dijo. Efectivo inmediatamente. La presidenta Navarro queda suspendida pendiente de investigación. Suspendida. Pero yo sabía. Y todos los demás también. Que esto era el fin de su reinado. Mañana el juzgado presentaría cargos. Esta noche la comunidad había visto por fin quién era realmente. La mañana siguiente trajo un silencio extraño. De esos que llegan después de que una tormenta haya pasado y dejado todo al descubierto. La noticia corrió rápido. Beatriz Navarro había sido detenida por falsificación de documentos municipales. Sabotaje de propiedad y conspiración para defraudar. El despacho de abogados de Marcos Hidalgo se había quedado en silencio durante la noche. Página web desconectada. Teléfonos saltando directamente al buzón. A las 8 la Junta Interina de la Comunidad convocó reunión de urgencia en su sede. La misma sede que ahora estaba sobre tierra que ya no controlaban. Mía. Tomás Bernal y yo llegamos juntos. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba. Como si el peso de la verdad de anoche lo hubiera aplastado. Cuando entramos, los miembros de la Junta ya estaban sentados. Rostros tensos. Papeles desparramados. Como el aftermath de una batalla perdida. Ni uno parecía preparado para lo que traería el día. Arturo se levantó primero. Señor Serrano. Juez Bernal. Gracias por venir. Señaló 2 asientos libres frente a ellos. Tomás se sentó tranquilo, ajustándose la chaqueta. Me dejé caer lentamente en mi silla, dejando que el momento se asentara. Arturo carraspeó. Entendemos que la posición de la comunidad ha cambiado drásticamente. Hemos revisado las escrituras que presentó anoche. Su sociedad. Serrano Tierra y Aguas. Ahora es propietaria del arrendamiento de suelo bajo nuestra sede. Nuestro centro comunitario y 3 parcelas de alquiler. Correcto, dije. Y el anterior arrendamiento de 40 años caducó el mes pasado. Susurros nerviosos recorrieron la sala.
Sabían exactamente lo que significaba eso. Tomás puso una carpeta sobre la mesa. Estamos aquí para finalizar las nuevas condiciones de arrendamiento. La Junta se inclinó hacia adelante. No con confianza, sino con desesperación. Abrí la carpeta en la primera página. A partir de hoy, dije claro, su pago de arrendamiento sube de 15.000 euros al año a 150.000 euros al mes. Una mujer de la Junta jadeó. A otra se le cayó el bolígrafo y repiqueteó sobre la mesa. Esa tarifa es imposible, balbuceó Arturo. No podemos sostenerla. Es valor de mercado, respondió Tomás con calma. Basado en tarifas comerciales actuales en este partido judicial. Y dada la ruptura de confianza de su organización. El señor Serrano no está obligado a ofrecer indulgencia. Arturo se hundió en la silla. Atónito. Van a quebrar la comunidad. Sostuve su mirada. Casi arrasaron un granero histórico con informes falsos. Armaron códigos de urgencia para intentar apoderarse de tierra que no era suya. Intentaron intimidarme. Intentaron silenciarme. Deslicé el contrato de arrendamiento sobre la mesa. Los días en que la comunidad actuaba como un gobierno se acabaron. De ahora en adelante. Responden al hombre que posee el suelo bajo sus pies. La Junta quedó en silencio. Ni uno se atrevió a desafiarlo. Por fin Arturo exhaló tembloroso y cogió un bolígrafo. Aceptamos sus condiciones. Firmó. Uno a uno los demás miembros siguieron. Sus firmas arañando el papel como una admisión de derrota. Cuando terminaron, Tomás recuperó el contrato y cerró la carpeta con un golpe satisfactorio. Ahora, continué, hay condiciones adicionales. Sus ojos se abrieron como platos. Primero, dije, mi cortijo queda permanentemente exento de la jurisdicción de la comunidad. Sin multas. Sin inspecciones. Sin autoridad sobre nada en mi tierra. Asentimientos inmediatos de acuerdo. Segundo, la comunidad financiará íntegramente la restauración de mi granero con contratista homologado. Más asentimientos. Apretados. Resignados. Y por último, la comunidad recibirá una explicación pública completa de lo ocurrido. No solo la disculpa que leyó Beatriz anoche, sino divulgación total de los documentos falsificados. Las acciones ilegales y el fallo de la Junta para detenerlo. Arturo tragó saliva. Publicaremos un comunicado esta tarde. Tomás se recostó. Bien. Porque el juzgado publicará el suyo mañana. Parecían derrotados. Pero lo entendían. La verdad era inevitable. Cuando salimos del edificio, el sol ya había subido lo suficiente para bañar el valle en oro. Vecinos se agrupaban fuera, hablando en tonos bajos y asombrados. Cuando me vieron a mí y a Tomás, no parecían enfadados. Ya no. Parecían aliviados. Un hombre que apenas conocía se acercó primero. Señor Serrano, dijo en voz baja. No sabía lo que hacía. Ninguno de nosotros lo sabía. Asentí. Ahora se acabó. Exhaló con alivio visible. Gracias. Se repitió por la multitud. Pequeños asentimientos. Gratitud murmurada. Una sensación de liberación. La gente se daba cuenta de que ya no estaban bajo un tirano. Ya no eran prisioneros de multas. Amenazas o miedo. Esa misma tarde conduje de vuelta a mi cortijo. La orden de demolición roja todavía colgaba de mi cancela de madera. La arranqué. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de la chaqueta. No como trofeo, sino como recordatorio de lo rápido que el poder puede retorcerse hasta convertirse en algo peligroso. Mi granero seguía intacto. El sol golpeando sus tablas envejecidas en líneas largas y cálidas. La cuadrilla de restauración empezaría en 2 semanas.
Pero en ese momento subí a la barandilla de la valla y me quedé simplemente mirando. Aquel granero había aguantado un siglo de tormentas. Había sobrevivido a mercados que se hundían. Viejas peleas de campo. Inviernos que habrían roto una estructura menor. Había sobrevivido a la codicia de una comunidad que olvidó lo que significa la verdadera propiedad. ¿Y ahora? Con la tierra asegurada y la justicia servida, se mantendría en pie mucho tiempo hacia el futuro. Mucho después de que la comunidad se reinventara. Mucho después de que el nombre de Beatriz se desvaneciera en una historia de advertencia. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rosa y oro, Tomás subió la colina para acompañarme. Bajó del coche. Manos en los bolsillos. «Hiciste bien. Rafael», dijo. La mayoría se habría rendido. «No lo hice solo», respondí. Asintió. «No. Pero fuiste el único dispuesto a plantarse delante de aquellas excavadoras». Solté una risa baja. «Supongo que siempre he sido terco». «No», dijo, sonriendo ligeramente. «Solo sabes que vale la pena proteger». Nos quedamos en silencio entonces. Un buen silencio. Un silencio ganado. De esos que solo consigues cuando la pelea ha terminado y todavía estás en pie. El granero brillaba suavemente mientras el sol se hundía tras la sierra. Fuerte. Recto. Desafiante. Igual que los hombres que lo construyeron. Igual que el hombre que lo salvó.